Hola, a continuación vamos a exponer la segunda parte del tema de características fundamentales de los motores de combustión interna y en concreto en los parámetros fundamentales. Vamos a empezar por aquellos parámetros que son los geométricos del propio motor. Podemos observar un esquema de un cilindro con su pistón, biela y manivela, en el cual vemos los distintos parámetros geométricos, empezando por el diámetro y un poco también el rango de su magnitud en función de las distintas aplicaciones, desde diámetros para pequeños motores de ciclomotores, en torno a 30 a 40 milímetros, hasta grandes motores industriales cuyo diámetro puede alcanzar hasta 1 metro e incluso más de 1 metro. Otro parámetro importante geométrico es la carrera, que es un poco la distancia que recorre el pistón entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. La relación carrera-diámetro también es un parámetro de diseño que el ingeniero plantea en el arranque del prediseño del motor y que en función de la aplicación del mismo, bien sea para motores deportivos o motores estacionarios industriales, su relación carrera-diámetro puede ser en torno a 0,8-0,9, que se conoce como carrera corta, cuando es menor que 1. En los turismos los motores suelen ser cuadrados, es decir, son relaciones carrera-diámetro en torno a 1, y ya en los industriales, que son motores más bien lentos, la relación carrera-diámetro es mayor que 1. Otro parámetro fundamental es la relación de compresión volumétrica. Es un parámetro de diseño que también el ingeniero plantea desde los inicios del diseño del motor. Esta relación de compresión R es el volumen máximo que se encuentra el pistón en su punto muerto inferior respecto al volumen mínimo que se encuentra el pistón en su punto muerto superior, es decir, la relación de la cilindrada unitaria más el volumen final de compresión, también conocido como el volumen de la cámara de combustión, respecto al volumen de la cámara de combustión. Este parámetro, en función del motor que estemos desarrollando, tiene sus limitaciones. En los motores de encendido provocado, este parámetro tiene limitado su magnitud en torno a los 8 y 11 de relación de compresión, fundamentalmente motivado por la tendencia a la detonación de estos motores, y en motores de encendido por compresión la relación de compresión también está limitada por los esfuerzos mecánicos que va a soportar el motor, en torno a unos 23-24 de relación de compresión, pero también es necesaria una mínima relación de compresión para que el motor tenga un adecuado arranque en frío. Otro parámetro fundamental también que el diseñador marca desde el comienzo es la velocidad lineal media del pistón. La velocidad lineal media del pistón se define como 2 veces la carrera por el régimen de giro. Esta velocidad lineal media del pistón da una aportación al comportamiento del motor relacionado con el régimen de giro que va a estar funcionando el mismo. Es un indicativo de la fatiga mecánica y el desgaste al que va a estar sometido, y también es un indicativo de las velocidades del fluido a través del colector de admisión y por tanto su relación directa con el valor del número de Mach en torno a la válvula de admisión. En la gráfica podemos ver el desarrollo de la evolución de la relación de la velocidad instantánea respecto a la velocidad lineal media del pistón, observando que el máximo valor se alcanza en torno a la mitad del recorrido del pistón dentro del cilindro. Valores estimados de esta velocidad lineal media del pistón están en torno a 14 para desarrollos de motores para turismos
y si se quiere ir a motores motores deportivos, esta velocidad en línea media de pistón puede alcanzar valores de 22-23. Bien, otros parámetros importantes, ya más bien de funcionamiento del motor, están relacionados con el par y la potencia efectiva. Estos parámetros se obtienen en banco de pruebas, en el cual nosotros colocamos el motor y le conectamos a un freno dinamométrico, y el freno dinamométrico se encarga de poner par resistente a la evolución y al funcionamiento del motor. De tal manera que en el freno dinamométrico nosotros somos capaces de evaluar la fuerza en cada condición operativa, y esta fuerza multiplicado por el brazo del freno, que siempre es constante, me va a dar el par efectivo en cada uno de los puntos de medida. A partir de aquí, la obtención de la potencia es relativamente sencilla, porque sabemos que la potencia es el par efectivo por la velocidad angular, que por tanto es el par efectivo por 2pi y por el régimen de giro. Vemos en esta figura lo que se conocen las curvas características del motor de combustión interna. Estas curvas características se podrían obtener bien para un motor encendido provocado, bien para un motor encendido por compresión, en las que observamos cuál es la evolución del par y cuál es la evolución de la potencia, en función del régimen de giro. Por tanto, en el proceso de ensayo del motor en el banco de pruebas, lo que vamos a hacer es ir estabilizando cada uno de los puntos de régimen de giro de su rango operativo, y a partir de ahí iremos tomando medida de la fuerza que obtenemos directamente del freno dinamométrico, y el proceso es relativamente sencillo y que se aplica a todos los motores. Todos los motores salen al mercado con sus curvas características. La presión media indicada es un parámetro que nos indica un poco la eficiencia del comportamiento del motor. Esta presión media indicada está basada fundamentalmente en la evolución de la presión en el interior del cilindro en su diagrama presión-volumen, conocido como el diagrama del indicador. Para obtener este diagrama, lo que tenemos es que captar la presión en el interior de cámara, y también con un decodificador angular analizar cuál es la posición del cigüeñal, y así podemos conocer cuál es la posición del pistón en el interior del cilindro según el ángulo girado. Si nosotros tomamos, dentro de este diagrama del indicador, tomamos el lazo que denominamos termodinámico, el lazo donde se está generando el trabajo útil, el área de este lazo es directamente el trabajo indicado, que sería la integral de la presión por la diferencial del volumen. Si este trabajo indicado es este área, nosotros la asimilamos a otro rectángulo cuyo área tiene el mismo valor que estamos analizando en el diagrama del indicador, pero cuya base es la cilindrada unitaria. Por tanto, la altura de este área es directamente la presión media indicada. Por tanto, la presión media indicada sería el trabajo indicado partido por la cilindrada unitaria, porque es lo mismo, el área, que es el trabajo indicado, es la presión media indicada por la cilindrada unitaria. Bien, si nosotros queremos hacer el cálculo para analizar la potencia indicada, pues simplemente multiplicamos el trabajo indicado por el régimen de giro y por un coeficiente I que tiene el valor 1 si es un motor de 2 tiempos y tiene el valor 1 medio si es un motor de 4 tiempos. Si queremos esto desarrollarlo para todo el motor, lo que haremos es multiplicar por el número de cilindros, y por tanto la potencia indicada del motor sería la presión media indicada, la cilindrada total, régimen de giro, y 1 medio si se tratara de un motor de 4 tiempos.
El rendimiento mecánico es un indicativo también de cómo el motor está asumiendo todo el campo de pérdidas mecánicas. Esta potencia absorbida en pérdidas mecánicas, por tanto, sería la diferencia de la potencia indicada que hemos evaluado anteriormente, menos la potencia que se ha calculado en el banco de pruebas. De tal manera que esta potencia de pérdidas mecánicas están incluidas las pérdidas de fricción del motor, fundamentalmente muy focalizadas en el rozamiento entre el pistón y cilindro, también los rozamientos entre los cojinetes, tanto de biela como los cojinetes de apoyo de cigüeñal, y también focalizada en el rozamiento en el árbol de levas con las correspondientes levas. Otro aspecto importante del contenido en potencia absorbida en pérdidas mecánicas es el lazo de bombeo, en donde los motores de tendido provocado adquieren una relevancia muy importante. Y por último, lo que también se incluye en este campo de las potencias absorbidas en pérdidas mecánicas son los accionamientos auxiliares, accionamiento del alternador, accionamiento de la bomba de aceite, accionamiento de la bomba de agua, accionamiento del compresor, y que por tanto computan en este aspecto. El rendimiento mecánico, por tanto, es la relación entre la potencia efectiva respecto a la potencia indicada. Si nosotros sustituimos, pues digamos que el rendimiento mecánico es 1 menos la potencia en pérdidas mecánicas respecto a la potencia indicada. Valores aproximados del rendimiento mecánico, estamos para mecánicas avanzadas en torno a 0,9, 0,92. El valor de la presión media efectiva es un valor también energético del motor. Me indica cómo deficiente ha sido el proceso de combustión. Este valor de presión media efectiva está relacionado con la potencia efectiva que tenemos en el banco de pruebas y relacionado con la cilindrada total, régimen de giro y un medio si estuviéramos hablando de un motor de 4 tiempos. Valores de potencia media efectiva de los motores podemos estar hablando en torno a 9-10 para motores de tendido provocado, podemos estar hablando también de presiones medias efectivas de 15-16 para motores de tendido con compresión. Y por último, nos quedan también como parámetros fundamentales estos dos que están además relacionados y son también parámetros de eficiencia energética de nuestro motor de combustión interna. Uno es el consumo específico efectivo. El consumo específico efectivo en los motores es la relación entre el gasto másico de combustible y la potencia efectiva. Las unidades de este consumo específico efectivo son gramos kilovatio hora y me permite la comparación de los distintos motores y por tanto ver cuál es el mejor desarrollo que se ha obtenido del mismo. Valores estimativos varían si es un motor de tendido provocado o es un motor de tendido por compresión. Los motores de tendido provocado, su orden de magnitud está en torno entre los 200-300 gramos kilovatio hora y los motores de tendido por compresión, sus valores son menores, estando en un rango en torno a los 120-180 gramos kilovatio hora. Y el último parámetro a analizar es el rendimiento efectivo del motor. El rendimiento efectivo del motor es otro parámetro de eficiencia energética, posiblemente el que define finalmente cómo ha sido el proceso de trabajo del mismo y nos relaciona, es la relación de la potencia efectiva que obtenemos en el eje del cigüeñal del motor, la potencia que hemos calculado en el banco de pruebas, respecto a la máxima que yo podría obtener. Y la máxima potencia que yo podría obtener del motor es el producto de su gasto másico de combustible por su poder calorífico.
poder calorífico inferior del combustible, ya que los gases de la combustión o los productos de la combustión salen en estado gaseoso. Valores aproximados del poder calorífico superior, bueno, pues depende del tipo de combustible, pero en gasolinas estamos hablando en torno a los 42-43 kilojulios kilogramo. Valores de rendimiento efectivo también dependen si es de un motor de encendido provocado o si es de un motor diésel, de un motor de encendido por compresión. Estamos hablando de valores aproximados para motores de encendido provocado de 0,25-0,3 y para motores diésel podríamos incluso alcanzar valores en torno a 0,5 de rendimiento efectivo. Bueno, finalmente vamos a ver un cuadro resumen de lo que hemos visto en esta lección, de parámetros fundamentales, y en el que también, bueno, pues podemos ver algo de lo que vimos de características de la primera parte de la lección, en la que vimos, bueno, las dos grandes, o la primera clasificación de los motores que los podemos ver entre motores de encendido provocado y motores de encendido por compresión en su campo operativo, motores, turismos y motores de gas, y lo mismo en motores de encendido por compresión, pero aquí ya podemos alargar más el campo operativo e ir a motores estacionarios o grandes motores de locomotoras y también de tracción marítima. También, como vemos que prácticamente en el modo en que se realiza el ciclo, casi todo estamos en el mundo de los 4 tiempos, excepto en aplicaciones de baja cilindrada, excepto en aplicaciones de baja cilindrada y de alta cilindrada. Es conocido por semejanza de motores que el motor, según va aumentando de tamaño, su potencia específica disminuye. Entonces, si queremos recuperar esa potencia, tenemos que acudir o bien a sobrealimentar el motor o ir a un motor de 2 tiempos cuya potencia es mayor que la de 4 tiempos. Bien, también eso lo podemos observar también en los motores encendidos por compresión, en los grandes motores estacionarios. Aquí vemos, por ejemplo, una foto de un gran motor estacionario que posiblemente estaríamos hablando de potencias en torno a los 40-50 megavatios. Aquí vemos motores de pequeña cilindrada, motores en el campo de la automoción, motores de gas estacionarios de encendido provocado. También se observa en esta tabla pues, los distintos valores del diámetro, de la relación de compresión, la relación carrera-diámetro, régimen de giro, la presión media efectiva, la relación potencia-cilindrada y finalmente el consumo específico. Vemos que, bueno, para pequeñas cilindradas los diámetros suelen ser relativamente pequeños y, como también comentamos en este tema, si nos vamos a grandes motores, pues podemos llegar al diámetro del pistón en torno a 1 metro. Las relaciones de compresión de los motores de encendido provocado, que también dijimos que estaban limitadas por su tendencia a la detonación, estamos hablando de relaciones entre 8 y 10, para motores de gas podríamos subir algún punto más y son mucho mayores para los motores de encendido por compresión. Y otro parámetro interesante es ver pues, también cómo varían los regímenes de giro de los distintos motores. Motores de pequeña cilindrada, motores rápidos en su régimen de giro, pues tenemos los ciclomotores pudiendo alcanzar 7500, pero motores de competición pueden alcanzar regímenes de giro todavía bastante más, incluso el doble de esta cifra. Y si vamos a motores lentos, motores estacionarios, vemos que son motores cuya relación carrera-diámetro también es de carrera larga y lo que conducen también a regímenes bajos, en torno a 110 revoluciones por minuto. Y bueno, y finalmente pues el análisis también del campo operativo del consumo específico efectivo, que para mecánicas de motores de encendido provocado estamos en torno a 350, 200 y motores diésel pues en torno a 180, 190. Y esto ha sido todo.